Buenas tardes. Bienvenidos todos a este segundo encuentro de Españolas por Descubrir 2017-2018. Dar las gracias a todo el público que nos acompaña, tanto aquí, en este salón, como en la sala de conferencias que tenemos en el otro acceso y que nos estarán viendo a través de videoconferencia. Muchísimas gracias por asistir y por estar en estas actividades del Círculo de Orellana en colaboración con el Instituto Cervantes. Me van a permitir, en primer lugar, que dé las gracias al Instituto Cervantes por haber confiado en el Círculo de Orellana, haciendo posible este programa de Españolas por Descubrir. Gracias, Miguel. Te tenemos aquí en representación del Instituto Cervantes y por eso te doy las gracias, porque colaborar con el Instituto Cervantes es una gran responsabilidad para nosotras. Significa ir más allá de nuestras fronteras, de la mano de una de las instituciones más prestigiosas de la cultura española. Colaborar con el Cervantes significa formar parte de un programa de Estado para así poder rendir el homenaje que se merecen nuestras españolas por descubrir. Gracias también a las dos personas que me acompañan, dos escritores en esta mesa, Javier Moro y Maja Akhtar. Teneros hoy aquí para mí es una enorme satisfacción y una alegría inmensa. Ambos venís de lejos. Maja, vienes exclusivamente desde Nueva York para poder estar con todos nosotros. Y Javier, estás recién llegado de África, has llegado apenas hace unas horas. Os conozco a los dos, a Javier desde hace muchos años, a Maja desde hace menos tiempo, pero de una manera muy intensa. Soy admiradora de los dos, la verdad, de su obra. Javier, te admiro no solo como lectora de toda tu obra, porque creo que he leído prácticamente todo, sino también porque siempre he sentido una admiración por toda tu labor de investigación y de documentación en todos los temas que tratas. Yo sé que eso no es fácil y la verdad siempre me ha impresionado muchísimo. Nos llevas demostrando desde hace muchos años tu enorme interés en descubrir personajes femeninos, sacándolos de su silencio y consiguiendo darles un enorme eco a través de tu obra. Y por eso nunca dudé que tenías que estar en este ciclo en Españolas por Descubrir. La verdad es que cuando te propuse que vinieses a participar, no pensé inicialmente en Anita Delgado, puesto que Pasión India, tu libro, había tenido un enorme éxito y había llegado a muchísimos lectores, tanto de España como fuera de España. Pero la verdad es que el destino hizo que haya sido y es Anita Delgado la que hoy es nuestra protagonista. Porque cuando las orellanas, las socias del Círculo de Orellana, planteamos hacer este programa de Españolas por Descubrir, quisimos desde su inicio plantearlo como un homenaje a tantas mujeres que nos han precedido, siendo rompedoras, valientes, adelantadas, apasionadas. Y por eso nos planteamos hacer estos encuentros en homenaje y, al mismo tiempo, intentar traer a alguna persona de sus familias para poder compartir esos encuentros con nosotros. La verdad es que nunca pensé que pudiera tener a la nieta de Anita Delgado en este encuentro. La verdad es que no sabía ni que existía. Maja, tengo que confesarte que no. Yo tampoco. Y fue gracias a una de nuestras socias, a Visila Coco, que vive en Nueva York, cuando me dijo: Leticia, tienes que conocer a Maja porque tenéis muchas cosas de las que hablar. Así que, Maja, bienvenida de verdad desde Nueva York. Todas las socias fundadoras de este Círculo de Orellana somos mujeres profesionales en activo desde hace muchos años y por ello sabemos que nos debemos a las que ya no están y que tanto hicieron por todas nosotras de muchísimas maneras. Por eso queremos agradecer a través de estos encuentros esos silencios, esos olvidos y esos sacrificios de muchas de ellas, reconociendo así su talento y su pasión porque supieron romper moldes y de
hacer valer también todas sus tesis. Por eso estamos aquí, para rendirle un homenaje a Anita Delgado, porque Anita Delgado fue una mujer valiente que se enfrentó a un mundo absolutamente desconocido. Ahora van a tener la oportunidad de asistir a una conversación entre los dos escritores, y antes de ello me van a permitir que les presente muy brevemente quién es Javier Moro, aunque realmente yo creo que no sé si hay alguien que no te conozca, Javier, pero bueno, te voy a hacer una presentación muy breve, porque Javier Moro, aparte de ser un gran escritor, es una persona tremendamente comprometida, inquieto, curioso y gran amante de la literatura y del cine. Empezaste prontísimo, a los 17 años conseguiste publicar tu primer reportaje en el Dominical de ABC sobre una experiencia conseguida al haber ganado una beca para convivir con una familia de esquimales en Canadá, cerca del Polo Norte. Eso te llevó a un premio y a una segunda beca, y te fuiste entre los años 73 y 78 a estudiar Historia y Antropología en la Universidad de Lyon en París. Una vez graduado empezaste a colaborar con dos grandes también, Dominique Lapierre, tu tío carnal, y con Larry Collins. Fruto de aquello salió un libro maravilloso, era Medianoche en Bhopal. Pero el cine ha sido también muy importante para ti, a lo mejor eso es menos conocido. En 1980, cuando viniste a España, presentaste un proyecto de película y serie de televisión para adaptar Crónica del Alba de Ramón J. Sender, y el resultado fue la película Valentina, y 1919 Crónica del Alba, con actores fantásticos que tuvieron distintos premios. En el 84 te marchaste a vivir a Los Ángeles, en California, donde participaste en multitud de proyectos de cine y televisión como guionista y como productor. Escribes textos de varios documentales sobre temas medioambientales, y en el año 88, con tu socio Bill Day, realizas una minuciosa investigación en Brasil sobre el caso del antropólogo Posey. En ese momento estaba amenazado de muerte él con el indígena Payacán, y tú escribiste sobre ello, y el resultado fue un guión que le vendiste directamente a Ridley Scott. En uno de tus viajes a Brasil te enteras que el líder sindicalista, Chico Mendes, es asesinado, y allí Javier se desplaza hasta ese lugar del suceso y quedaste profundamente conmovido por todo lo que descubriste. A partir de entonces pasas largas temporadas en Brasil investigando y sacas ya tu primer libro en solitario, que fue Senderos de Libertad. El éxito de ese libro le permite seguir escribiendo, regresa a España y alternas tus investigaciones de libros como El pie de Jaipur y Las montañas de Buda con colaboraciones en la radio y en la prensa escrita, porque has colaborado con todos, absolutamente con todos los medios y revistas. Además, también, Javier, has realizado una serie de documentales muy importantes, Una nube sobre Bhopal, o la serie que hiciste sobre el tráfico y prostitución infantil en Nepal y la India, que se publicaron en Le Figaro Magazine, Panorama de Face. Con el fotógrafo, gran amigo tuyo, Ángel López Soto, que creo que está por esta sala y con quien sigues colaborando con publicaciones que tienen que ver con temas del Tíbet. Incluso llegaste a ganar un premio de UNICEF con un trabajo sobre Carmen Garrigós. Por continuar con tu parte de literatura, fue en el 2005 cuando salió tu libro Pasión India, con un inmenso éxito, tanto de crítica como de ventas. No vamos a hablar de ello porque os lo va a contar él, pero a continuación fue El sari rojo, una historia épica de Sonia Gandhi y la familia Nehru de hoy en día. Continuó El imperio eres tú, que ganó el premio Planeta y donde relatabas la historia de ese primer emperador de Brasil que le dibujaste como un gran adelantado a su tiempo. Y por último, A flor de piel. A flor de piel relataba la proeza de una expedición médica que trasladó desde España a América la vacuna contra la viruela en 1803, financiada por Carlos IV, y que llevó este remedio desde Canarias, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador. Bueno, casi más de 500.000 personas fueron quienes se beneficiaron de esto de una manera altruista.
y allí además hablas de otro personaje maravilloso que es Isabel Zendal, que nos lo tendrás que contar otro día. He ido un poco rápida porque el currículum de Javier es interminable y he intentado hacer una pequeña selección para que viesen también esa otra parte que no solo es la literaria. Maja Akhtar, yo desde que te he conocido me he quedado verdaderamente impresionada de todo, de tu historia, de tu personalidad. Americana, de origen libanés, indio, con una formación inglesa y de sentimiento español, porque creo que eres una enamorada de España y del flamenco, pero eso desde hace muchos años. Periodista, escritora, bailadora y empresaria, te licenciaste en Pensilvania en literatura inglesa y comenzaste tu carrera en la esfera musical como relaciones públicas en Fiction Records, donde trabajaste con el grupo The Cure. Desde el año 93 te convertiste durante unos 15 años en mano derecha, jefe de producción de uno de los grandes periodistas norteamericanos, Dan Rather, que tenía un programa de máxima audiencia en la CBS News. Con él acompañaste a distintos sitios, distintas partes del mundo, incluyendo visitas a situaciones de conflicto bélico como las guerras de Bosnia, Afganistán e Irak, produciendo programas y reportajes para sus emisiones, tanto en Evening News como en 48 horas 60 minutos. Y al finalizar tu relación profesional con el programa fue cuando decidiste trasladarte a España, donde te metiste de lleno en una carrera de flamenco, llegando incluso a participar en las compañías de Manuela Carrasco y de Rafael Amargo. Hace 12 años descubres que tu historia, la que tú conocías, no era la real, pero eso nos lo va a contar ella. Cuando tú descubres esa historia es cuando tú decides escribir, porque como tú bien dices, heredar una familia no es lo mismo que criarse en una familia y por ello inicias una labor de investigación sobre tu origen y tu familia para tratar de entender muchísimos interrogantes de tu vida. Tienes la necesidad de escribirlo y por eso en el 2009 publicas La nieta de la Maharani. 2 años más tarde vino La princesa perdida, también de carácter autobiográfico, y ya en el 2012 apareció la novela Miel y almendras, que fue seguida en el 2014 de Las huellas en el desierto, la ambientada en el Cairo en plena Primera Guerra Mundial. Tu última novela la acabas de presentar en el mes de mayo del 2017, Medianoche en Damasco. Es un thriller que está dedicado al terrible conflicto que se vive en Siria. Sé que tras descubrir cuál era realmente tu origen, quisiste escribirlo para rendir un homenaje a 3 mujeres esenciales en tu vida: tu madre libanesa y tus 2 abuelas, una libanesa y otra española, Anita Delgado. Muchas gracias. Yo creo que ahora ya es el turno de que les escuchen a ambos y empezaría por preguntarte, quizá 2 preguntas que voy a dejar ahí en el aire. ¿Cómo descubres, Maja? Cuéntanos que eres nieta de Anita Delgado, para luego ya, Javier, continuar con Anita Delgado. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción tan apasionante y tan cálida. Y muchísimas gracias a todos para venir y me perdonáis un poco el español que llevo una semana intentando de pulir, por eso he venido un poco antes a Madrid. Pues descubrí esta historia muy curiosa cuando cumplí 40 años, o sea que esta historia no es una historia que llevo años conociendo. Y la descubrí por un tema muy, muy normal, quizás mundana, que es la pérdida de una hipoteca para poder comprar una casa en Sevilla. A partir de ese punto, pues empecé a tirar estos hilos y bueno, llegué a Anita Delgado. Os cuento, en el año 95, trabajando para la CBS, yo pensé, bueno, voy a hacer algo distinto, algo diferente y
empecé a tomar clases de flamenco. Siempre me había encantado el baile, me gustó muchísimo. Y digo, bueno, voy a tomar unas clases de flamenco. Empecé con el flamenco, he seguido con el flamenco y en el año 2003 llegué a Sevilla pensando, voy a mejorar un poco esta sensación, esta pasión que tengo por el baile. Y en 2004, sentada en la Plaza del Salvador, en pleno centro de Sevilla, tomando un café, pues veo en un ático un cartel que decía «Se vende». Y digo, ¡oh, pero qué bonito apartamento! Me encantaría comprar este apartamento. Tomé nota del teléfono, llamé, voy a ver el apartamento y me enamoré de este apartamento. El día siguiente me fui a ver a un banquero en la Caja San Fernando, un banco pequeñito de Sevilla, y digo, pues señores, soy americana, pero me encantaría comprar esta casa en Sevilla. Puedo, porque no soy residente de España, no soy española. Sí, sí, señora, absolutamente, se puede comprar todo aquí en España. Vale, muy bien. Y entonces me dicen, entonces digo, bueno, ¿y las condiciones de la hipoteca? Sí, sí, pues señora, le va a salir como 2.500 o algo por mes. Y digo, 2.500 por mes. Yo había también comprado un apartamento en Nueva York y digo, es que 2.500 es mucho, es que yo no puedo llegar a 2.500. Y en esa época de 2004, 2.500 euros a mí me iban a salir a más de $3.000, que yo no tenía tanto dinero. Y les dije, ay, pero bueno, entonces no puedo, etcétera. Y me dice el señor, muy amable, me dice, pues señora, si usted quiere, si usted lleva un pasaporte de la Unión Europea, pues la podemos ofrecer mejores condiciones. Ah, pues estupendo, yo llevo un pasaporte británico, la próxima vez lo llevo. Volví a Nueva York y pues fue un año bastante duro. Tuvimos las elecciones del 2004, etcétera, y mi trabajo en CBS, pues me quedé un poco preocupada. También hubo una polémica en la vida de Dan Rather y bueno, total, eso no tiene nada que ver con Anita. En diciembre de 2005 voy a buscar el pasaporte británico que iba a caducar en el día de mi cumpleaños, en febrero de 2005. No, al final de 2004 me di cuenta que el pasaporte iba a caducar en febrero de 2005. Bueno, entonces voy a renovar el pasaporte. Y en la renovación los británicos me dicen, pues señora, usted no ha vivido en el Reino Unido durante 25 años, necesitamos documentos. Me pidieron residencia en los Estados Unidos, documentos de la Hacienda y al final un partido de nacimiento. Y digo, partido de nacimiento, pues nunca había visto un partido de nacimiento. Yo me fui a los Estados Unidos con 17 años en 82, con un visado de estudiante. Cuando terminé la facultad me dieron la Green Card, que es de residencia en los Estados Unidos, y luego en 93, toma señora, un pasaporte. Ah, pues entonces muy bien. Yo nunca había tenido necesidad de este partido. Y entonces digo, bueno, voy a llamar a mi tía. Mi tía es con quien me crié en Londres. Y ella dice, pues ella se puso muy nerviosa y me dice, no, es que no te puedo atender porque estoy con tu madre que es muy enferma y vamos a Beirut, la voy a llevar a Beirut. Y digo, bueno, tranquila. Y yo, sentada en la CBS, haciendo este tipo de investigación todos los días, pues empecé a investigarme a mí misma. Mi madre siempre me había dicho, pues naciste en Australia. Yo llamo al registro civil en Australia diciendo, pues soy tal, mi madre se llamaba tal, nací ese día en febrero en 65, necesito una copia. Sin ningún problema. Pasan 8 meses y al final los australianos me dijeron, pues señora, tiene usted que hablar con su madre porque aquí no ha nacido usted en Australia.
Y digo, pero ¿cómo puede ser? Es que he nacido, aquí estoy aquí. Tiene que tener algún archivo, por favor. No, perdone, pero no tenemos nada. Pues llamo a mi tía que era en Beirut con mi madre, y le dije, pues voy porque necesito hablar con mi madre. Ahora, con mi madre, en un pequeño aparte, yo con mi madre había tenido una relación muy, muy dura porque ella me dejó en un internado inglés cuando tenía 7 años, que no entendía por qué, me ha dejado con mi tía que no entendía por qué. Bueno, voy a ver a mi madre y os cuento esta historia de una manera un poco periodística, un poco fría, pero el encuentro fue muy, muy duro porque no había visto a mi madre en 10 años. Ella era muy, muy, muy enferma con un cáncer y luego falleció 3 meses después, pero luego confesó que, mira, tu padre, que tú has creído todos estos años que era tu padre, no era tu padre era un señor que se llama Ajit Singh, con quien he tenido una aventura en el año 64 cuando me fui a ver a mi hermana. Bueno, shock total, evidentemente, porque yo en esa época tengo 40 años, yo no soy una niña que quizás hubiera podido aceptar un poco mejor, pero shock, rabia, tristeza, bueno, todas las emociones. Y digo, ¿pero quién es este señor? ¿Pero quién era? O sea, ¿quién? No, era medio indio, medio español. Le digo, ¿pero cómo puede ser que medio español? O sea, que yo también me dio cuenta, pues, español, y yo con el cariño que tengo para España, con la afición que tengo para el flamenco, etcétera. Y luego salió la historia de que este Ajit Singh era el hijo de Anita Delgado con el Maharaja de Kapurthala. Bueno, entonces me quedé, mi madre falleció en marzo de 2006 y yo regresé a Nueva York pensando, pues, ¿qué voy a hacer con este tema? Y empecé a investigar un poco. Empecé investigando el padre, porque Anita, bueno, la abuela materna, pero tenía más curiosidad de quién era este padre. Y yo tenía unas ganas de ir a Delhi para encontrar, para saber, para presentarme a esta familia Kapurthala que yo tenía ganas de conocer. Pero luego mi tío me dijo, oye, tú no puedes ir a Delhi, porque ¿qué vas a hacer? Vas a llegar a Delhi, vas a llamar al timbre de una casa y presentarte diciendo, perdona, hola, buenos días, soy la hija natural de este. Es que no puede ser tampoco, es que ellos, ¿qué van a pensar? Casualidad total que en mayo de 2006 estaba bailando con una compañía sevillana en un teatro en Nueva York. Y al final del gala, viene el manager del teatro diciendo, oye, Maja, hay alguien que quiere saludarte. Pues fuera había un señor, un chico, un hombre joven, que dice, oye, que me encantó el vestido, la música, el baile, etcétera. Me gustaría invitarte a tomar un vino. Muy bien, pues vamos a tomar un vino. Y en la conversación sale, y yo le dije, pero a ti, ¿por qué te gusta tanto el flamenco? No, me encanta, etcétera. Y además yo tenía una bisabuela que era bailadora de flamenco. Digo, pues yo acabo de descubrir que yo tenía una abuela que también bailaba flamenco. Pues qué bien. Pues ella se casó con mi bisabuelo, que un indio. Digo, pues yo también. Ella acaba de hacer lo mismo. Y entonces pensé, y luego salió el tema y nos dimos cuenta que él era mi segundo primo. El hijo de Arun sería mi segundo primo. Bueno, mi primo segundo. Bueno, coincidencia después de coincidencia, él me invita a la India, me presenta a la familia Kapurthala y es que la emoción que sentí cuando él me presentó a
su padre, su tío, que eran mis primos. Pero la decepción también que sentí, porque nadie podía describir cómo era este padre. Nadie me podía decir, pues tu padre cuando se levantaba le tomaba su café, luego iba a su despacho, o sea que nada de su rutina, no había nada de su correspondencia. Y la verdad que me quedé con muchísimas ganas de conocer este padre. Unos años después, se pone en contacto conmigo un señor que dice, pues tu padre, Ajit, era el mejor amigo de mi padre. Oh, pues qué alegría, porque con él he empezado ahora una amistad. Él vive en Pune, entre Pune y Mumbai, y ahora es jubilado, pero es un ex médico, y él me dio unas fotos de mi padre, Ajit Singh, que ahora tengo aquí, que quizás les voy a enseñar. A ver, este es una foto de Ajit Singh en Madrid, en Los Toros, en 1959. Él está acompañado por la mujer de su mejor amigo. Ella se llama Juni. Y a él me dijo este señor que a él le encantaba Madrid, le encantó Madrid siempre. Y en 59 estaba aquí con su madre, porque su madre luego falleció, Anita falleció en 62. Entonces, esta es una de las fotos, a ver si hay unas más. Sí, este es el padre biológico. Esto sería en los años 60. De ese no tengo fecha para este. Y luego, este también en Madrid, la mujer de su amigo Juni, que está vestida en el vestido negro, y luego al lado es la mujer del embajador de la India en Madrid en la época, y el hijo de ella. Y luego hay una más, sí, esto es en Mumbai, en la casa de su mejor amigo. Esto es también en los años 62, 63, 64, porque siempre Ajit Singh iba de Madrid o de Londres o de París y iba a Mumbai a ver a su amigo y luego a Delhi. Y entonces, bueno, esto es mi historia. Ahora, lo de Anita, yo creo que podemos hablar Javier y yo, porque es él el experto en Anita. No, estoy encantado de haberte oído de nuevo tu historia, que es absolutamente fascinante. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias al Instituto Cervantes, al Círculo de Orellana por haberme invitado, y gracias por todos los que siguen con esta curiosidad que ha despertado el personaje de Anita Delgado, que yo creo que es una curiosidad inextinguible, que perdura siempre. ¿Por qué? Porque tuvo una vida que es un poco un arquetipo que nos toca al subconsciente. La vida de Anita Delgado es una vida de cuento, es un cuento de hadas. Y es verdad que lo que conocíamos en España de la vida de Anita Delgado era la parte de cuento de hadas. Niña bailarina de origen muy humilde encuentra a rico potentado asiático, se la lleva y ahí se convierte en princesa. Y ahí más o menos se acababa la historia, lo que sabíamos de Anita Delgado. Yo la primera vez que oí hablar de Anita Delgado fue por mi abuela. Hablando de no sé quién, decía, es que es más rico que el marajá de Capurtala. Esto era un dicho que se decía en España. En la generación de mi abuela era conocida. ¿Por qué? Porque salían en el papel cusé de la época, en el Hola, que no existía el Hola, pero eran otras revistas sociales. La pareja del marajá y Anita Delgado salían todas las semanas. Y entonces despertaban pues muchísima curiosidad. Y luego el asunto cayó completamente en el olvido. Yo después oí hablar de ella cuando un amigo mío llamado Félix Tussell, que había heredado de su padre la productora de cine más antigua de España, Stella Films, vino a verme y me dijo, mira, tengo aquí una serie de documentos sobre un personaje que seguro que te interesará, ya que a ti te interesa mucho la India. Y me aportó una serie de documentos valiosísimos que contaban mucho de la vida de Anita Delgado. Y me dijo, bueno, pues haz un tratamiento para hacer un guión de cine, yo me voy de vacaciones con mi familia a Kenia y a la vuelta seguimos hablando para hacer una película.
Me pongo a trabajar en el tratamiento y el pobre Félix Tussell, en aquel viaje a Kenia que hizo con su familia, se murió de un accidente de coche. Total, que aparco el proyecto y me olvido de él. Años después de terminar la investigación para un libro que hice con Dominique Lapierre que se llamaba Medianoche en Bhopal, que contaba la historia del el mayor accidente industrial de la historia, me había quedado a vivir en Bhopal mucho tiempo, y tanto tiempo que yo necesitaba respirar un poco, salir de aquella pequeña ciudad, y los fines de semana me iba a Delhi. Y en una recepción conozco a una señora muy mayor, ¿de acuerdo?, vestida de verde, debía tener 95 años, y realmente tenía la piel transparente, las venas se podían ver, unos dedos finísimos, una señora elegantísima, que me dice, ah, tú eres español, entonces habrás conocido a la mujer de mi primo el Marajá. Y claro, entendí que me estaba hablando de Anita Delgado. Y dije, pues no la he conocido porque murió en el 62 y bueno, yo tenía poca edad. Pero entonces me empezó a hablar, de Anita Delgado no como de un cuento de hadas, sino me contó un hecho, que es el hijo que tuvo con su hijastro, y todo el escándalo que eso había producido en la familia y en la sociedad india de la época. Y a mí se me encendió como una lucecita. Uno siempre está buscando historias que contar, cazando la buena historia. Y de repente me di cuenta que la vida de Anita Delgado ofrecía a un autor español la posibilidad de contar a través de los ojos de esta española todo un mundo que había llegado a su fin, que era el mundo del fin del Imperio Británico en las Indias, que era el mundo de los últimos marajás, porque ella realmente los había codeado, se había hecho amiga de ellos, la habían tratado y los había tratado a todos en un pie casi de igualdad. Entonces a mí lo que me interesaba no era ya la historia de hadas, lo que todo el mundo conocía. A mí me interesaba saber qué había pasado después. Bueno, vale, esta niña llega a Kapurthala, la llegada fue increíble, porque más o menos los padres la vendieron a Anita Delgado. La vendieron porque estaba en un momento sin una peseta, era 1906, crisis tremenda, familia empobrecida, de repente se enamora, pero porque la ve en el Kursal bailar locamente el marajá de esta chica, y al día siguiente manda a su ayudante de campo con un ramo de flores que no entraba por la puerta a decir que quería casarse con la niña. Y claro, los padres decían, bueno, pero antes de casarse habrá que hablar, ¿no? Y la niña lo primero que hizo fue cerrar la puerta, dio un portazo. Dice, yo no, y mi honra, ¿qué es eso de...? Bueno, pues al final hubo una negociación, pagó 100.000 francos en la época, sacó a la familia de la miseria y se la llevó primero a París para educarla en el arte de ser princesa, donde tomó clases de todo, de protocolo, de idiomas, de equitación, en fin, todo, y luego a la India. Y llega esta niña de 17 años, en 1907, a Bombay, en un mundo que en aquel entonces, imaginad, no tiene nada que ver con nada de lo que había podido conocer, hace el viaje en tren hasta Kapurthala, que es un reino en las estribaciones del Himalaya, y llega allí y de repente se da cuenta de que vive en un palacio y que es la princesa de ese reino. Que ella entra en la ciudad de Kapurthala a lomos de un elefante seguida por un séquito de 47 elefantes. Y es una españolita de Málaga que no sabe ni muy bien por cómo ha caído allí. Solo sabe que tiene un marido que es el marajá, el príncipe del lugar. Pero es que luego, después de esa presentación, cuando va a palacio se da cuenta que el marajá tiene 4 esposas. Y eso su madre no se lo había dicho, para no estropear el deal. Claro, a la madre no le interesaba nada que su hija supiera eso porque la niña menudo carácter tenía y hubiera podido decir ni hablar y no quería ser la quinta. Entonces, claro, eso ya era muy interesante desde un punto de vista literario. De repente ahí encuentras una señorita, una niña, en un ambiente completamente extraño y, sobre todo, que tiene que adaptarse a un mundo muy distinto y muy desconocido para ella y para mucha gente en la época, ¿no? Y ella no se queda 3 años en la India. Lo que hace interesante esta historia es que ella se quedó 18. O sea, ¿qué pasó en esos 18 años? ¿Cómo fue recibida? ¿Qué vivió? Y ahí es donde yo me enteré que tuvo una vida bastante difícil.
Yo creo que sí. A ver, los Capurtalas, como tú conoces muy bien. Sí, ahora que los conocemos podemos hablar también. La familia Capurtala no es una familia fácil, es que es una familia muy complicada. A mí me acogieron, me dieron el título del padre, que es la única cosa que me dieron, pero es una familia muy complicada hay mucha polémica en esta familia, no se llevan bien uno con el otro, no se lleva bien el primo con el otro primo o el hijo con el segundo primo con el otro. Y además yo creo que lo que es el glamour antiguo de Capurtala ya no existe, tal como en Rajasthan, como los Maharajas de Jaipur, pero ya sabes cómo es la etcétera. India, cuando va el nieto del Marajá a Capurtala por cualquier festividad, tiene una fila de campesinos que se postran y le tocan los pies, le besan los pies. Sí, es que la India es todavía así. Sí. Hoy. No, pero no, a ver, no hay el mismo glamour que antes. O sea el palacio de Capurtala, donde vivía Anita en este entorno tan lujoso, tan rico, es ahora una escuela. Porque no hicieron un pacto porque cuando los británicos se fueron de la India, cada Maharaja hizo su negociación con los británicos. Perdona que te interrumpa ahí, los británicos no querían que sus príncipes de la India se casasen con extranjeras. No. Para no crear una casta ¿cómo se dice?, de criollos locales, como había pasado en América, que un día se pudieran rebelar contra el poder británico. Entonces les sentó muy mal a los británicos que este hombre hubiera elegido una extranjera. Pero lo que peor les sentó es que no ya que fuera española, sino que encima era de origen humilde. Muy humilde. Sí. Eso no se estilaba. No. Era una sociedad hiperclasista donde se juntaban las castas de la sociedad india tradicional con el clasismo de la Inglaterra victoriana. Todo eso iba muy bien junto, porque era todo mantener estratos diferentes para controlar. Los marajas aquí, los pobres aquí, los campesinos allá, y yo controlo desde Londres. Entonces, esta mujer se encontró con enemigos insospechados. Los primeros, los ingleses, que le hicieron la vida imposible. Pero también los indios. O sea, y los indios, por supuesto, porque las mujeres del Marajá de Capurtala a esta niña española le hicieron una guerra a muerte. Sí, porque sí. El deal al que llegó ella es que, vale, tú y yo vivimos a la occidental, quiere decir que en pareja, pero yo no puedo repudiar a mis 4 esposas anteriores. No. Entonces las esposas anteriores vivían en la cenana, que es, digamos, el harén, para entendernos. Eran amigas entre ellas, tenían sus hijos, los criaban. Y claro, les chinchaba mucho que hubiera una que no viviese con ella, sino que estaba siempre con el Marajá. Entonces empezaron a hacer como vudú, sí. Porque le ha embrujado. Sí. Lo ha embrujado porque le ha hecho perder, digamos, la realidad, que el sentido de la realidad ahí era muy distinto. Eras, oye, tú comparte tu tiempo con tus 4 mujeres, ¿no? Y no estés todo el rato con una, que encima es extranjera, que no nos quiere ni ver, porque no quiere parecer que es una más. Entonces, claro, eso creó un ambiente, y a todo esto se une la enemistad directa de los ingleses, que, por ejemplo, organizaban el Durbar de Delhi y tantas fiestas que organizaban y no la invitaban a ella. Decían que viniese solo él. Y claro, él estaba ahí siempre enfrentado a un conflicto, porque él realmente estaba enamorado de esta chica. Y durante muchos años la defendió a capa y espada contra todo. Por eso ella se quedó 18 años allí, adaptándose a las costumbres, viajando con él, pasando tiempo en casa de los otros marajás, y luego ella no tenía ningún prejuicio, porque tampoco tenía gran educación. Ella estaba sentado al lado del que era el más musulmán de todos, y le decía, había que probar el jamón, que está muy rico, tómese una copa de champán, usted no sabe lo que se pierde. Y el tío le hacía gracia que le hablasen así, porque nadie le hablaba así. No me acuerdo, era el Nawab, el Nawab de Junagadh, ¿no? Que era tremendamente, ¿cómo se dice?, tradicional y religioso. Y ella se metió en ese mundo, y lo que es fascinante es poder contar ese mundo a través de los ojos de ella. Para un autor español es una oportunidad que yo esto no lo puedo dejar pasar, porque es que era un mundo fabuloso. Eran tan tremendamente decadentes estos marajás, y tan tremendamente excéntricos, porque se creían hijos de dioses. Claro, un hijo de Dios
no se va a comportar como alguien de clase media, porque es que no, eso no le dice nada al pueblo. Tienen que rivalizaban en excentricidades. Yo no las he contado todas en el libro porque no cabían, pero eran increíbles, como la del el Marajá de Bandavgar. Este hombre llega a una sucursal de la Rolls Royce. A todos les encantaban los Rolls Royce en Londres. Y como va vestido a lo indio, pues un poco, digamos, así, una chamarra mal afeitado y tal, llega y prácticamente le echan de la tienda, de la, ¿cómo se dice?, la sucursal de... No, el concesionario de la Rolls. Y se siente tan herido y tan tremendamente humillado que cuando vuelve a su principado de Bandavgar ordena que conviertan los 6 Rolls Royce que tiene en camioncitos para recoger la basura. Y les añade una especie... Tengo la foto, luego os la enseño. Les añade una especie de cosa detrás y para humillar a la casa Rolls, los camiones de basura de Bandavgar durante varios años fueron los Rolls adaptados para recoger la basura. Hasta que un día Henry Royce, creo que le dijo, mira, te vamos a regalar el último modelo, pero por favor, quita ya esto porque es un daño real a la imagen, ¿no? Pero esto es una de tantas, ¿no? Acuérdate la historia del Nawab de Junagadh, ¿no? Que tenía tantos perros que tenía un hospital para perros. Sí. Y cuando huyó a Pakistán, lo primero que hizo es pedir un avión para sus perros. Sí. Y llenó un avión de perritos. Se los llevó todos y luego salió él. En fin, era un mundo tremendo. Era también el final de todo esto. Porque claro, en el año 47 llega la independencia y todo esto se acaba. Sí. Ya en el año 47 ella había tenido que salir. Ella había tenido una historia... Ella salió mucho antes, ¿no? De 47. Ella salió... ella estuvo 18 años y llegó en el 1907. Entonces, en los años 20 había salido. En los años 20 hubo un escándalo, se dice que se enamoró del hijastro del Marajá. Sí, o del primo. ¿Del primo? Bueno, el hijastro se supone que era. Vale. Ahí nadie está, nadie se pone de acuerdo. Es la familia. Pero bueno, tiene fue un escándalo opiniones. que salió hasta en la prensa francesa. Sí. Y a partir de ese escándalo la cosa ya pues se fue agriando entre el Marajá y ella hasta que se separaron. Realmente su posición llegó a ser insostenible ahí dentro en la India. Y salió de la India, vino a Madrid, estuvo viviendo en la calle Marqués de Urquijo 24 en un pisazo que le puso el Marajá durante muchos años. Tuvo como amante a su secretario, no tenía que decírselo al Marajá, nadie tenía que enterarse porque si no temía que no le mandase la pensión. Y tenía una casa estupenda donde había un salón turco, un salón indio, un salón japonés. De hecho, en el salón chino de su casa tenía unos muebles que yo pude comprar uno a los descendientes de Anita Delgado como recuerdo de la investigación y vivió tranquilamente muchos años, pero ella en el fondo siempre fue una marginada por haber nacido pobre y por haber nacido española, pero sobre todo por haber nacido pobre. Ella no fue aceptada por los ingleses, no fue aceptada por la sociedad india en la que se casó y tampoco fue aceptada por la Iglesia Católica, de la que ella era totalmente devota. Ella casi pierde a su hijo en el nacimiento y casi pierde la vida, y para agradecerle a Dios la aventura de haber podido salvar tu abuelo, tu padre, tu padre, Ajit, sí. La vida, cuando nació Ajit, ella casi se muere. Y para agradecerle haber sobrevivido, manda hacer por la Casa Cartier un manto maravilloso que regala a la iglesia de Málaga en honor de la Virgen de la Victoria. Y les llega ese manto a los de la iglesia de Málaga y deciden no sacarlo nunca. ¿Por qué? Porque esta se ha casado con un hindú. Entonces no puede ser católica. Y ella nunca renunció a su religión, porque en eso los hindúes son muy abiertos, no nos obligan. Ella no se hizo sikh como su marido. Ella mantuvo su fe hasta el final de su vida. Y cuando murió, no querían enterrarla. Y estuvo el cadáver más de 7 días en la morgue, esperando una autorización porque no querían enterrarla porque decían que no merecía un entierro católico. Y fue el hijo, Ajit, que se lo peleó. Sí. Y eso a mí me contó este amigo que ahora tengo en Mumbai,
que le dolió un montón, o sea que estaba sentado al lado del cuerpo de su madre durante 7 días hasta que vinieron y antes que dieron el permiso de que se puede enterrar. Fue marginada hasta después de su muerte. Sí. Esa fue la tragedia de esta mujer, que en el fondo estuvo en todos los saraos, en todos los ambientes sociales de la época, moviéndose con toda naturalidad, pero nunca aceptada. Siempre era, como se dice en francés, una parvenue, considerada una aprovechada de la situación, o que dio el braguetazo. La pobre no dio ningún braguetazo, es que vino el hombre y la sacó del cabaret Cursal, donde ella ni siquiera era bailarina, era telonera. No. Sí, ella hacía el juego de baile. Ni flamenco, o sea que no bailaba flamenco tampoco. Ni siquiera bailaba flamenco, pero tenía, lo que sí sé, y por la investigación y por lo que decía la cosa, tenía muchísima gracia. Era una andaluza salerosa madrileña, con mucha gracia, malagueña, con mucha gracia, con mucho desparpajo, muy natural. O sea, el encuentro que tuvo con el hombre entonces más rico del mundo, que era el Nawab de Hyderabad, que cuento en el libro, fue maravilloso también, ¿no? Cuando el Nawab era tan rico y tan tacaño, que no dejaba que hubiera mucha luz, no se veía nada en su palacio, porque decía que gastaba mucho, ¿no? Era tremendo. Y conservaba su dinero en fajos de billetes que las ratas se comían todos los años, por la humedad, pero no confiaba en los bancos. Y la llevó allí, y eso lo contó ella, eso está en sus memorias. En ese libro nada inventado, está ficcionalizado, pero no está inventado, ¿no? Cómo la mete en aquella cueva llena de riquezas y le da una caja y dice, ahora llénalo con... Y había bidones de gasolina vacíos, bidones de aceite, de hierro de estos, llenos de joyas. Y ella va y se sirve, ¿no? Y claro, le dice a su marido, mira lo que me ha regalado el Nawab. Y el marido dice, pero bueno, ¿cómo has aceptado esto? Claro, las joyas era otro mundo. Ella fue testigo de un mundo que ya nunca más existiría. Yo creo que vamos a pasar unas fotos, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y tengo bastantes fotos interesantes que pueden ilustrar. Aquí, es este. Lo puedes hacer desde el ordenador si quieres. Sí, aquí, ¿no? A ver. Sí, Es aquí. con ese, sí. Aquí esto es, ¿no? No. A ver, te lo tienen que poner. ¿Dónde apoyo? Ahí, ¿no? Ahí lo tienes. Ah, sí, este era un... Bueno, así eran los marajás. Este era un... Sí. Este era un señor... No me acuerdo, es que ya hace 17 años que publiqué el libro y francamente no me acuerdo de quién era. Pero la pinta no... Este era otro. Tenía una pinta fantástica. ¿No tienes una foto de Capurdala? Sí, creo que lo tengo. Espérate, ahora, sí, claro que lo tengo. Espérate, ahora viene. Esto era la Begum de Bhopal. Sí. Había 535 principalidades en la India y eran de tamaño muy distintas. Había estados enormes y riquísimos y luego muy pequeñitos. Bhopal era musulmán, estaba en el centro de la India y estaba regido por mujeres en burka que, curiosamente, eran muy abiertas para su época. Hicieron las primeras tiendas autorizadas a las mujeres, claro, solo podían ir mujeres, pero hicieron el primer colegio para las mujeres, consiguieron mucho para las mujeres, a pesar de que parecían fantasmitas. Esto es la familia de tu... Esto es la familia de Esta es la familia. Entonces... Aquí están los 4... Y tenían esas mascotas simpáticas para jugar. Sí. Ahora, yo no me acuerdo cuál es, porque se llaman todos Parimjit, Amjimsit, Sí, Paramjit era el heredero. Pero uno de ellos es tu padre. Sí, pero no sabemos quién, porque... Es que no sabemos quién. Bueno, está ahí con sus semi-hermanos. Este es el Maharajá de Kapurthala. Este es el abuelo. Pero no, cuidado. Pero abuelo cuando era pequeño. Este es el abuelo antes de que lo conociese Anita Delgado. Tenía un problema de obesidad porque, bueno, le gustaba mucho comer. No era muy guapo, ¿eh? A ver, no era tan guapo. Y cuento la historia del aparato que le hizo el ingeniero civil para que él pudiera pasar su primera noche de bodas con su primera mujer. Porque era tan grueso que había un problema ahí
de qué hacer y cómo hacerlo. Sí, físico. Y el ingeniero civil de Kapurthala le construyó un aparato y estaba todo el ministerio y el gobierno a la puerta de la suite nupcial, esperando a ver si había funcionado, ¿no? Y salieron muy contentos y, en efecto, a los pocos meses nació el que fue el tío Paramjit. Paramjit, sí. Bueno, esto es el Kama Sutra, lo que ellos vivían. Este era uno de los niños, no me acuerdo quién es tampoco, pero bueno, esto es la educación que se les daba, no les faltaba de nada. Esta no es, esta foto, esta mujer es la de otra Maharani Jaipur. de Jaipur. Esta es la Maharani de Jaipur, de Kuch Bihar. Aquí está el Maharaja de Kapurthala, gordito pero ya menos, porque a los 19 años empezó a adelgazar, jugando al tenis. Le gustaba mucho el tenis, era el más abierto de todos. Viajaba por Europa, tenía interés y había invitado al jugador este de tenis, que no es Lacoste, pero era uno de los primeros, creo que era aquel que tiene el bigote. Era también muy francófono, ¿no? Sí, era francófilo, sí, era francófilo porque era francófilo porque los ingleses le fastidiaban, no por otra cosa. Esto era su cumpleaños, sí. Entonces en la fiesta de cumpleaños se pesaba un ministro y el equivalente en oro se entregaba a la población, se hacía un regalo. Esto es la famosa tiara de Kapurthala, con la famosa esmeralda esta, que yo creo que ha acabado subastada aquí en España hace unos años. Sí, a Christie's, ¿no? En Christie's. En Christie's. En Christie's, sí, o aquí, no lo sé. Pero esta acabó aquí. Y este es el famoso collar Cartier de Kapurthala. El amor por las joyas era absoluto, porque además a ellos le daban propiedades curativas. Esto es una de las tantas maneras de divertir a los niños. Como veis, tenían pues flotas de coches para niños. Es que rivalizaban con los Rolls de los mayores o los hispano-suiza. Y ahí está el conductor. Y esto era la manera en que ellos utilizaban los Rolls Royce. Esto era una manera también... parece mortuario, pero no lo es, ¿eh? No, este era un coche para las mujeres. Para transportar a las mujeres, que tenían unas cortinillas que se podían bajar y mantener como un coche en burka, vamos. Sí. Un modelo burka. Un Rolls Royce burka de aquel año. Hubo una leyenda también, bueno, no una leyenda, una historia de amistad entre Anita Delgado y la mujer del diseñador de la efigie de Rolls Royce. Y este es el famoso coche transformado en coche de basura de Maharaja de Bandhavgarh. Esto fue el orgullo de Bandhavgarh. Y esto era, las cacerías de tigre, era el rito de paso que tenía que cumplir cualquier joven para considerarse un hombre si no habías matado un tigre. Yo entrevisté a uno de los Maharajas, no me acuerdo cuál, hijo de un Maharaja, que me contó, yo es que cacé mi primer tigre sin salir de mi habitación. Estaba en la habitación, lo vio y ¡pam!, lo disparó. Estaba pobladísimo de tigres en aquel entonces la India. Y era el animal, digamos, por excelencia, el animal más aristocrático. Esta es Anita Delgado cuando el Nawab de Hyderabad, el hombre más rico del mundo, les invita a pasar un fin de semana y le pide, por favor, quiero que me hagas un favor, que te vistas de mora para mis esposas. Porque el Nawab de Hyderabad era musulmán. Y entonces ella estaba un poco en un conflicto, porque su marido se iba allá, quería irse, y le pedían este favor. Entonces ella accedió a vestirse de mora para la diversión, digamos, de las mujeres de la cenana, las mujeres musulmanas del Nizam de Hyderabad. Y hizo esa famosa foto. Y esta es Patiala. Este es Patiala. Este es Patiala, y rivalizaban. Patiala era un estado mucho más grande y, en consecuencia, el Maharaja era mucho más excéntrico. Y mucho más rico, Patiala. Y mucho más rico. Un inglés que fue a trabajar al palacio de Patiala un día contó 56 cochecitos de niños aparcados en la entrada del palacio. Este hombre tenía obsesión por el sexo. Hizo venir de París médicos especializados en todo tipo de concocciones y tal para, digamos, refortalecer su energía sexual,
y murió, bueno, estalló el corazón, claro, antes de cumplir los 40 años, reventó porque tenían, no me acuerdo ya el número de mujeres, pero está todo en el libro, no me acuerdo cuántas. Y Patiala invitaba a Kapurthala, pero claro, Kapurthala, que también era un excéntrico tremendo, al lado de Patiala era nada, era como de broma. Aquí están los dos. Este es Kapurthala. Los estados eran contiguos. A la izquierda. Entonces, perdón. Los estados eran contiguos, tenían frontera común. Entonces, pues se veían como dos jefes de Estado, pero también compartían pues todo lo que se podía saber sobre las últimas concocciones especiales para poder aumentar tu actividad sexual. Esto era el elefante de paseo, ahí paseaba Anita Delgado, ahí paseó con su escalerita. Y en el palacio, que vamos a ver luego, en el palacio de Kapurthala había una especie de dique a altura de elefante, para no tener que subir por la escalera. Estaba directamente el elefante y había como un dique, como un muelle, digamos, y subías directamente el elefante. Esto es, bueno, pues ya aquí era otra época, más mayor. Ay, Dios, es que le doy al botoncito. Espera. Era otra época, más mayor. Vaya. Y aquí es cuando probó volar en avioneta, eran los primeros aviones en la India. Esto era el palacio. Entonces, llegaba en tren y iba toda esa comitiva a recibirles cuando venían de Europa. Y el cuarto de Anita estaba en el segundo piso, ahí arriba. Y abajo, ahí detrás, más allá, estaba el andén de elefantes. Y ahora es una escuela militar. Este es el palacio, en un día de gala. Y este hombre lo copia de un palacio francés, de Versailles, ¿no? Sí, de Versailles, ¿no? Va a Versailles y dice, quiero que me hagan esto. Y se lo hacen. Pero es es Versailles. Y es una pena porque, claro, hoy lo ves, los muebles están todos cubiertos de telas blancas, hay una capa de polvo así, pero todavía hay muchos objetos interesantes, hay objetos donde ves las iniciales de la familia. Entonces, era un hombre que también, pues, muy por el progreso, y quiso traer el alumbrado público a Kapurthala. Y esto es la magnífica aportación ultramoderna que hizo la ciudad de Kapurthala, que ahí se ve el primer alumbrado público en la avenida principal. Hoy es exactamente lo mismo, sí, pero con muchísima más gente. Sí. Pero es lo mismo, como si nada hubiera cambiado. Y esto eran los durbar, las sesiones de gobierno, corte, que tenían, donde se sentaba la gente y exponían sus casos, y él hacía como de tribunal y daba a unos lo que pedían o no, o se dirimían los asuntos de los vecinos y los asuntos de Estado. Esto es con Lady Curzon, con la virreina, en una de las visitas a Kapurthala. Esto es también uno de los paseos. Esto era en el Durbar de Delhi, cuando los ingleses hicieron una enorme fiesta para la inauguración de Nueva Delhi, la nueva gran capital del Imperio Británico en las Indias. Y como no había construcciones para tantísima gente, porque venían marajás de toda la India, hicieron una especie de ciudad de tiendas, que eran lujosísimas, por cierto, para la celebración. Y era un lujo inconcebible en nuestros días, ¿no? Y esto es lo que Anita Delgado pues vivió, porque ella, pues sí, paseaba en elefante, salía. Esto es el virrey y la virreina de la India en el Delhi Durbar. Estos son ellos en las cazas de... Bueno, es la vida aquella. Esto es una escalera especial para bajar del elefante de una manera más cómoda. Este es el Durbar de Delhi de 1911. Aquí asistió Anita con el Marajá. Y los ingleses no querían que ella fuese esa. Esto fue también lo mismo. ¿Ves aquí? Este es uno de los documentos que descubrí están en Inglaterra, en el British Museum. Y aquí pone, relaxation of the general orders regarding the recognition to be accorded to the wives by mixed marriages of ruling chiefs in the case of the Spanish wife of His Highness. Fue un problema de Estado lo que creó esta mujer. Creó toda una literatura entre los funcionarios del Imperio Británico por el problema que se les planteaba. ¿Qué pasa si ahora cunde el ejemplo y todos se casan con
porque les gustaban mucho las europeas. Era un signo de estatus conseguir una europea, en muchos sentidos, ¿no? Esto es, esta no me acuerdo cuál es la sala, pero no sé si es la del tren, la del Marajá de Gwalior. Gwalior tenía un comedor enorme y había construido, porque era muy amante de los trenes, un tren de plata miniatura que todavía existe y se puede visitar. Y entonces él estaba a los mandos de ese tren. Y tú pedías una copa, tú querías un gin tonic, te servían el gin tonic en el trenecito que se paraba en la altura donde tú estabas. Cogías tu gin tonic y el tren seguía con sus bebidas hasta otro sitio donde otro lo paraba, se servía. Y un día, cuando visitó la reina de Inglaterra a Marajá de Gwalior, hubo un problema con la electricidad y el tren salió volando. Y todos los pinchitos estos de ahí, de espinacas con crema, indias y todo salió por los aires y se hizo famoso aquel tren después de la visita de la reina de Inglaterra. Y se puede visitar, hoy está el Gwalior, que es una ciudad magnífica, y hay un palacio convertido en un hotel de lujo de la cadena Taj, y se puede visitar el palacio antiguo, y tiene muchísima gracia, porque mandó eso también, unas arañas hechas en Bélgica que no cabían. Entonces creo que pusieron un elefante para ver si el techo podía sostener el peso, y creo que el elefante se desplomó y se mató. Entonces decidieron reforzar la construcción. Bueno, fue una... Este es el tren, mira, este es el tren del cual hablaba, el tren de Gwalior. Sí. Era muy bonito. Todo de plata para transportar las copas. Esto no me acuerdo ya lo que era esta foto, pero vamos, una cacería, una de tantas. La Chamber of Princes era como, digamos, el colegiado de los príncipes de la India. Aquí estaban reunidos. Y aquí, desde luego, no podían imaginar que 15 años después nada de esto existiría. Y además de un plumazo. Esto es Lord Louis Mountbatten y Edwina Mountbatten. Esto también fue en la proclamación de la independencia de la India. Y aquí está, de mayor, aquí, nuestro Marajá, tu abuelito. Aquí, sí, aquí está el abuelito, además. Sí. Aquí, el que está de blanco con el bigote. Aquí se había mandado a Anita Delgado a Madrid, había tenido una historia donde le había abandonado Germain Pellegrino y había él sufrido mucho porque era muy enamoradizo. Y luego se había enamorado o se había casado con una checoslovaca, con una checoslovaca. ¿Dónde está esa foto? ¿Ha desaparecido? Bueno, no la encuentro. Con una checoslovaca que se deprimió tanto, contrariamente a Anita Delgado, se deprimió tanto de su vida en Kapurthala que un día subió con sus dos caniches al Qutb Minar, que es el edificio antiguo más alto de Delhi, que es una torre altísima, y se tiró al vacío con sus dos caniches. Sí. Y se suicidó. Y entonces estaba muy solo al final de su vida el pobre Marajá. Y aquí se le ve solo y al final de todo, aquí ya pierde todo. Aquí ya deja de ser un Marajá para convertirse en un sujeto de la India y se muere unos meses más tarde. Este es Karan Singh, no me acuerdo por qué tengo la foto ahora, pero Karan Singh es un político, es heredero de la familia, este es Udaipur. Udaipur, el Maharana de Udaipur. Estos son de los Maharás, de los Marajás. Hoy en día, pues, las familias de los Marajás son la aristocracia de la India, ¿no? Como en Europa. Los que eran los aristócratas, digamos, pues las familias hoy son los que forman la aristocracia. Lo que pasa es que en la India muchos se arruinaron, otros supieron transformarse en hombres de negocio con mucho éxito, como es el caso de Arvind Mewar Singh, que ha hecho muy bien, ¿no? que ha transformado sus palacios maravillosos en hoteles maravillosos, que os aconsejo probar si vais algún día a Udaipur, que es una ciudad también maravillosa, aparte de ser un señor encantador, que colecciona coches, que le encantan las mujeres guapas, como... sí. Él vive como un Maharaja. Y que vive todavía como un Maharaja. Él vive como un Maharaja. Pero en el área opuesta, digamos, en el lado opuesto a Arvind Singh está el Maharaja de la ciudad esta donde están las cosas, se me olvida el nombre, eróticas, las esculturas eróticas. Khajuraho. El Maharaja de Khajuraho es un mendigo conocido de la ciudad, que vive de la caridad pública.
Sigue siendo el Marajá, pero no tiene ni palacio para donde vivir. Y vive en una choza. Entre eso y eso hay, pues unos han sabido convertirlo, negociar con el gobierno. Indira Gandhi les dio un palo tremendo, porque había que hacer una India moderna. No podía seguir una India del nepotismo y de... Había que modernizar el país como fuese. Claro, ellos pues... Y es verdad que les engañaron bastante, porque fueron poco a poco, ¿no? No, guardaréis vuestros bienes, no, os protegeremos, podréis... Y al final les quitaron todo, casi todo, no todo. No sé por qué esto ya no pasa, no, se ha acabado. Es la última, ¿no? Creo que es la última. Pues es la última. Bueno, pues acabamos con Arvind Mewar, que es un señor estupendo, pero todo esto para decir que Anita Delgado vivió este mundo. Vivió este mundo, pero una vida bastante triste, sí, ¿eh? Pero O sea, que dura. tan rechazada por los ingleses, por los indios. Incluso hoy, cuando a mí me invitaron a la boda de la hija de Arun Singh, que es un primo mío, y había una señora muy, muy, muy mayor, ese tipo de una señora que en sari, etcétera. Y cuando me la presentaron, me dice, oh, Anita Delgado, me dijeron que era una buscadora de oro, a gold digger, Sí, que no sé bueno, cómo claro. decir en español. Entonces, ella... vivió rechazada y vivió ninguneada y menospreciada por todo. Además hay que ver cómo son los Kapurthala, son la gente más snob que te puedes echar a la cara. Muy Hoy, snob. todavía hoy, a mí me montó un escándalo, el nieto, Sí. un escándalo que llegó hasta las páginas del Guardian de Londres sobre cuando salió el libro, porque no estaba de acuerdo en la manera en que yo había pintado a su abuelo el Marajá de Kapurthala, porque pensaba que era un estadista a la altura de Churchill. Digo, bueno, vale, sí, era un gran hombre de Estado, era un hombre que manejaba muy bien las tensiones comunales, manejaba muy bien el presupuesto de Kapurthala, pero era un rey feudal, era dueño de la gente, era propietario de la gente. Tika, que es Tika, sí. el nieto, que es será mi sobrino, intenta vivir de esta manera de los maharajas antiguos, pero no lo consigue porque evidentemente es una vida que ya Bueno, ya están no todos está. medio arruinados, las familias Son ya, unos se han totalmente arruinado, arruinados. otros no, entonces se odian entre sí. Una prima tuya, debe ser prima, acaba de tener un Priyanka. hijo con 55 años, Sí, pero está arruinadísima, vive en un piso en Londres sí, que son una es la habitación. hermana de O sea, Tika. es la hermana de Tika, sí. Y el hermano, sin embargo, vive de una manera totalmente Delhi. ostentosa en Delhi. Son familias desestructuradas, sobre todo esta. Y muy esta es la antipáticos. peor. Y muy antipáticos. Y muy antipáticos. Bueno, no son nada menos yo, simpáticos. ¿no? Menos yo. Y claro, les hablas de Anita Delgado y te dicen que no, que fue una aventurilla del abuelo. Y yo, ¿cómo que fue una aventurilla? Pero no es una aventurilla que dura 18 años. No, y Eso no además- es una aventurilla. Y además Anita Delgado, al final, por lo que decís, tuvo una gran personalidad. Quiero decirte Sí. que con todo lo que tuvo en contra, ¿no? Bueno, quizás tuvo esta gran personalidad, pero Sí, porque no la checa funcionó se tiró para desde ella. la torre con los caniches. Sí. ¿no? Ella aguantó, sin embargo, Ella Anita aguantó. aguantó. Sí, Y cuando sí. pudo irse, se largó. Pero aguantó. Y sacó partido. Sí. Se lo pasó bien. O sea, no fue todo No. un sufrimiento. Se Pero- lo pasó bien mientras que tenía el amor de él. Sí. Cuando eso se empezó a resquebrajar es cuando ella también se empezó a Sí. decir, ¿qué hago yo aquí? ¿no? Ya tenía un hijo. Porque ya. él la protejaba muchísimo, pero después no tanto. Ya. Y cuando todo el mundo empezó a hablar de ella, y él también. Es que, claro, él duró lo que duró el enamoramiento, Sí. y duró bastante Sí, en ese sí, caso. sí. Pero claro, luego la presión era muy fuerte. Sí, Los ingleses, claro, si venía con ella no la aceptaban. sí, sí. Entonces a él también lo marginaban. No, Y como no era totalmente. de los marajás más poderosos, pues eso también eso agrietó, hizo mella en la relación. Y entonces, pero fue una historia muy bonita porque duró esos años, ¿no? Esos años maravillosos donde ella pudo ser testigo de un mundo que se acababa. Por cierto, el hijo también vivió una vida bastante solitaria, Javier, que según lo que a mí me dicen, vivía aparte de sus medio hermanos, que no, la verdad que no quería nada que ver con El hijo yo ellos. sé que le gustaban mucho los toros, porque discutía con la madre, Sí. Anita, que no le gustaban nada los toros, a pesar de ser
andaluza porque se había hecho medio india en eso de las vacas y proteger los toros. Y no le parecía que pero no. esta foto Pero el era hijo una foto, el hijo le venía aquí a San encantaba. Isidro, le gustaban los toros y el fútbol. Vino aquí a los mundiales del 82, pocos meses antes de morir. El fútbol, los toros, fumaba muchísimo. Sí, y el polo. Y trabajó también como agregado cultural de la Embajada India en Buenos Aires y en no sé qué sitios y en más. China, en Pekín Sí. o Shanghái. Y decían que era gay, entonces ya no sé cómo tú eso has lo llegado decían, allí. pero he nacido yo, así que no sé si era tan gay. A mí me lo contaron los familiares, pero como son tan así, a lo mejor es mentira. A mí también. Pero vivió también una vida muy, muy solitaria, muy al margen de la familia, porque sus hermanos, Paramjit, Sukhjit, Ten en cuenta que las mujeres del Marajá intentaron envenenarla. Totalmente. A Anita, Sí. Intentaron hacer un complot para liquidarla directamente. Sí. Y claro, los hijos, digamos, legales, o sea, no legales, los hijos de estas mujeres, de las 5 mujeres, estuvieron educados en el odio al hijo bastardo con la española. Sí. Entonces este hombre también heredó de su madre esta especie de sentimiento de estar marginado, de no pertenecer del todo al mundo en el que él había nacido, ¿no? Y entonces los primos míos, que bueno, la generación mía, pues no ha podido describir cómo era Ajit Singh, porque no lo conocieron. Al final no sabían nada de él. Es solamente a través del hijo de este amigo que al final he podido saber un poquito más de cómo era, pero le encantó también ir al cine, los coches, etcétera. Un hombre normal, corriente, bueno, quizás gay o, bueno, bisexual. No lo sé. Eso me dijeron. Eso también a eso mí me aseguraron a mí también. los herederos que entrevisté en Nueva Delhi y me enseñaron el cuarto donde él se quedaba en Delhi con todos sus objetos y sus cosas y todo. Que ya no existen, o sea que él también me dijo, este amigo suyo, que tenía una colección de discos de jazz impresionante que ahora en Kapurthala no lo tienen, ni Tika ni nadie de estos lo tienen. Y no sé dónde ha ido, pero y ellos venían a España. Anita venía mucho a España con el Marajá. Sí. Y claro, aquí ella siempre contaba, era Alteza, ¿no? Empezaban las entrevistas por Alteza y qué tal su vida y tal. Ella nunca contó lo mal que lo pasaba, a veces. Lo dejaba entrever de vez en cuando. Pero el calor de la India, los meses antes del monzón, y luego que no es que viviese en Nueva Delhi, es que vivía en Kapurthala, que es como, no sé, Soria de la India, está lejos, es la cerca India de las profunda. Montañas. No, es la Con India todos mis profunda. respetos para Soria, pero quiero decir que no era un centro de... Entonces la vida social pues era muy limitada también. La y vida muchos social, periodos de soledad. Sí. Y la vida social y mucha intriga. En el palacio rodeada de esta gente que la odiaba. Y sí, y sentirse odiada constantemente. Y con miedo. Sí. Yo creo que bueno, podríamos estar horas con vosotros, pero yo creo que ya que les tenemos aquí podríamos iniciar un pequeño turno de preguntas, porque igual hay alguien en la sala que le apetece hacer alguna pregunta, ya que tenemos aquí a Maja y a Javier. No sé si hay alguien. Sí, allí hay, es que no veo. Pero al nivel de la abuela, no. No. Si yo tuviera estos elefantes en la Quinta Avenida, me vendría de perlas. No, tu vida me ha parecido muy interesante en la introducción, pero que tu abuela está a otro nivel totalmente. Sí. Y mi pregunta es, yo me dedico a la música y he escuchado en la introducción que tú has sido asistente de The Cure. Sí. Entonces, mi pregunta es que eso ya me ha dejado alucinada. Entonces, quería preguntarte por esa faceta. Bueno, era muchísimo más joven. Esto han pasado 30 años desde la etapa del Cure, pero The Cure en los años 80, yo empecé a trabajar con ellos en el año 86. Bueno, pues era una época de
rock and roll total, en todos los sentidos bueno, era el asistente del manager, iba de gira con este grupo, pero también tenía 21 años, o sea que para mí fue como un sueño totalmente. Estar al lado de Robert Smith fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Pero todo lo que la gente dice de sex, drugs and rock and roll, pues así era. Me imagino, además esa época, yo creo que años 80 era... Sí, fue bueno, su también. bombazo. Sí, sí. María José. Aquí Sí. hay otra pregunta. Jaime. Sí, ¿qué ha pasado con la familia española del Lau Delgado? Cuando volvió Anita a vivir a España, ¿se trataba con ellos? Y luego, ¿habéis tenido contacto después o a la hora de escribir el libro Sí, o yo tuve después de contacto. investigar tu...? Sí, yo tuve contacto con los Delgado. Yo no sé quiénes eran más antipáticos, si los de Capurtala Sí. o los Delgado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y menos colaboradores. Yo fui a la calle García de Paredes, donde vivía uno de los Delgado, que me dijeron que no querían saber nada, que no quería que nadie hurgase en esa historia. Y vamos, me despidieron así. No hubo manera había habido también un lío con la hermana y los herederos de la hermana. Pero la hermana se casó con un americano, Con un ¿no? americano, sí, pero luego los hijos de la hermana... Yo no sé, lo que había ahí un follón familiar enorme, yo metía así el dedito y salí como escaldado. Y realmente no colaboraron en nada conmigo. Con quien sí colaboraron fue con otra escritora, amiga mía además, Elisa Vázquez de Gay, que publicó un libro sobre Anita Delgado basado en los documentos que Victoria... ¿Quién era Victoria? Victoria era la hermana. Que la hermana le había dejado. Y ahí ella tuvo más que ver con los Delgado, pero parece ser que por no sé qué razón, esas cosas de familia que uno no sabe muy bien por qué, de repente, que no queremos hablar con nadie, que no queremos decir nada, que no vas a sacarnos ni esto, vamos, es lo que te dicen, ¿no? No. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a que no... María José, ¿tienes? Sí, yo quería, bueno, me ha producido mucha emoción escucharos porque yo conocí el personaje de Anita Delgado hace muchísimos años. De hecho, me extrañaba que alguien no hubiera escrito una novela, así que te doy la enhorabuena. Yo soy historiadora, he investigado mucho en el Palacio Real y había encontrado mucha documentación del Marajá de Patiala de Capúrtola, que eran muy amigos y venían juntos porque eran amigos de Alfonso XII, Sí. perdón, de Alfonso XIII. Sí. Y venían pues invitados de viaje oficial a las cacerías. Y me gustaría señalar que el hecho del enamoramiento es muy impactante, porque ellos venían de viaje oficial, con sus banquetes oficiales en el Palacio Real, con sus cacerías. Entonces, que el Maharajá de Patiala de Capúrtala, se enamorara en una noche, de casualidad, por esta Anita Delgado, es una historia de amor muy impactante, porque venía en ese ambiente de viaje oficial. Es que ¿no? la manera en que vivían el amor, claro, tú no sabes si es una historia de amor o no. Él la vio, le gustó y dijo, para mí. Claro. Sí. Pero Por porque eso- estaba acostumbrado Y a hacer además- eso Claro. desde siempre. No, pero Como probablemente eligió sus mujeres en la India de la misma manera, esa, para mí. No, Y y nadie además- nadie se oponía a su deseo. Para eso era el Marajá. también. Entonces había esa... Hay fotos, no sé por qué no está aquí, pero yo tengo una foto de la visita está con Alfonso XII en el Escorial. Sí. Con Alfonso XIII, perdón, en el Alfonso Escorial. XIII, claro. El Marajá, el Capúrtala. Bueno, y decirle a Maja No. que tienes documentación de tu familia, si te interesa, en De- el Archivo del Palacio Ah, Real. qué bien. De tu abuelo. En el Palacio Real. Sí, ¿cómo? aquí en el Perdona, archivo. es que la pregunta que era... No, simplemente era pues apuntar, perdonar que no ha sido una pregunta, ha sido una aportación de que, bueno, hay documentación del Maharajá de Capúrtala, de tu familia, en el Palacio Real de Madrid, porque era muy amigo de Alfonso XIII y por eso enmarcar un poquito el por qué entiendo. venía a España, ¿no? En esos viajes oficiales Ya. y que... No, yo me hubiera gustado saberlo La- eso y la- echar un vistazo. Una Sí. cosa que te quería Sí. comentar es que la estética de los hombres indios de la época les encantaba estas mujeres con la piel muy blanca y con el pelo moreno y este aspecto un Sí. poco redondo, porque un poco Para ellos como- era exótico. porque para ellos era algo muy exótico, porque si vemos las fotos de las otras mujeres del Maharajá,
bueno, son totalmente distintas, muy, muy, muy morenas. Muy indias. Muy indias, la verdad que no muy guapas. Y entonces para él, cuando él vio a Anita, si fue el flechazo inmediato, no sabemos, pero seguramente que el aspecto físico de Anita le hubiera gustado. Bueno, que hubiera sido más fácil que se fijara en un aristócrata que estaba en ese ambiente, ¿no? En cualquier banquete oficial. Sí, Pero eso es me curioso, ¿no? lo han preguntado muchas veces, pero hubiera sido mucho más complicado todo. Claro, ya hubiera sido complicadísimo. Aquí lo tenía todo fácil. Y estos hombres son, como decía al principio, se creen semidioses. Y un capricho es un capricho, oye. Sí. Que sí, luego totalmente. te enamores y vivas y tal, muy bien, pero un capricho es un capricho. Y si me lo puedo pagar, y como soy marajá, me lo pago. Sí, preguntarle a Maja, que comentaste que a los 7 años, ¿verdad?, te mandaron al boarding school en Sí, Londres. sí. ¿Dónde pasaste los primeros 7 años de tu vida? Ya que no sabías que habías nacido, o sea, no naciste Pues en nací- Australia. No, a ver, nací en Beirut. Beirut. Nací en Beirut, luego porque mi madre volvió de Londres en el año 64 embarazada sin saberlo y luego mis abuelos maternos descubrieron este embarazo, pues la encerraron en la casa en Beirut hasta que ella dio la luz a mí. Pero en los meses en que ella estaba encerrada, mi abuelo materno también negoció un deal, un negocio con un compañero suyo del Banco del Líbano y de la Siria, un señor pakistaní que iba a ir a vivir en Australia. Entonces, él le pagó diciendo, mira, te doy tanto para casarte con mi hija y adoptar su hija bastarda. Y por eso luego mi madre me dio la luz a mí. Un mes después, ella se casa con este señor y se fueron para Australia. Así que, porque para mis abuelos fue una humillación total que ha ido la hija de 22 años a Londres de vacaciones para ver su hermana en Londres y vuelve embarazada en los años 60. Eso es inaceptable. Entonces, pues arreglaron este matrimonio con este señor y es con él que mi madre al final se casó. Yo tengo una media hermana y por eso mi madre ha podido decirme, pues naciste en Australia, porque llegué con un mes. Luego de ahí fuimos a Karachi, fuimos a Pakistán, fuimos a la India también y al final este padre, que yo creía era mi padre, dijo que iba a ir a boarding school, a un internado. Y es él que tomó la decisión de mandarme a boarding school. Bueno, vamos a ver si vamos terminando. Quedan un par de preguntas aquí. No sé. Quería preguntar, porque una de las cosas que a mí me fascinó de la historia de Anita Delgado y el Marajá era que ella era bastante analfabeta y Valle Inclán le escribía las cartas al Marajá. O sea, ellos no es que se casaran inmediatamente, sino hubo un tiempo de una amistad epistolar y es que realmente ha sido Valle Inclán el que ha organizado aquel matrimonio. Valle Inclán se divirtió, como todos los de la tertulia de aquel café, se divirtieron mucho con la historia. Porque claro, de repente que a una niña española bailarina que conocían porque las conocían de las tertulias, del Cursal y tal, que la quisiese como esposa un marajá de la India, pues era motivo de broma constante entre ellos. Y todo eso lo cuento en el libro, pero todo eso es cierto. Escribía fatal. La carta que la madre redactó se la pasaron a Valle Inclán y Valle Inclán no la reescribió, porque es que eso era ilegible, era, fatal. Daba una impresión horrorosa, además, cómo estaba escrita. La reescribió Valle Inclán y se reían mucho, porque además se lo tomaban todos a guasa. No pensaban que eso iba a ocurrir. Y cuando llegó el momento en que sí vieron la posibilidad, la animaron mucho. Digo, pero déjate, olvida esta vida que no vas a llegar a ningún sitio aquí en España. Todo en crisis, el teatro, todo esto es una vida que no te va a llevar a ningún sitio. Sé una princesa y vete a Capurtala y nómbrame caballero de la Orden de Capurtala. Le dijo Valle Inclán, quería una condecoración.
Y no le digo nunca, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, la última, Sí. a ver, la intervención. Delgado, ¿y dónde está enterrada? Está enterrada en el cementerio San Justo, ¿cómo se llama? Sí, aquí en Madrid. ¿San Justo se llama? San Justo. San Justo. Pues ahí está. Ahí está, después de todo lo que costó. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Gracias a Moro vosotros. y a Maja por venir para participar en este segundo encuentro. Agradecer también al Instituto Cervantes una vez más esta maravillosa sede en la que podemos celebrar este programa de Españolas por Descubrir. La próxima estará dedicada por Antonio Garrigues Walker, hablará de Lili Álvarez a finales de noviembre, así que a todos los que quieran les esperaremos ese día. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y a los que nos siguen también en la sala de videoconferencias. Gracias. Gracias.